días si quieres perder peso y eliminar el exceso de cargas en tu vida? El pastor te ayudará. Es cuestión de medidas. Para vivir bien y perder peso, pon en práctica el perdón, fe, entre otras. Comparte de estas enseñanzas, perderás peso y ganarás vida. Iniciamos la serie compartiendo sobre la fe. Hoy hablaremos sobre no dudar en nuestra serie Pierde Peso. Gracias, Señor, por este momento, Padre. Gracias porque tú nos das palabras, Señor, es tuya, no es nuestra. Gracias porque tú nos diriges siempre, Señor, y nosotros colocamos nuestra mente y nuestros corazones en tu altar, Señor. Muchísimas gracias, Padre. Gracias, Señor. Voy a comenzar y ahí siguiendo la serie, de verdad, como dice, nos dijo el pastor Wimmel, yo le agregaría que tendremos la oportunidad hoy de bajar de peso, ¿cierto? Y un peso colocado por nosotros mismos, si se quiere. Si hacemos la cita de Marcos 11:22, respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. Y ese es el primer elemento, o sea, es el abreboca que el Señor usa. Tener fe en Dios. Tener fe en Dios. Quise seguir los términos de la serie, pero dado hoy la importancia del día, lo dije en el primer culto, a las 4:30 de la mañana cambié la prédica. Sin embargo, ahora en el primer culto me di cuenta de un detallito, que a fin de cuentas lo que puedo decirles ahora tiene que ver fundamentalmente con las cargas igual. Y perder peso implica ganar peso en el Señor. Y una de las cosas que me ha preocupado mucho son dos posiciones frente a un hecho como el de hoy, que tenemos los venezolanos. Uno, la posición aquella mediante la cual caemos en reflexiones súper espirituales que decimos, no, yo no toco política, yo no voto porque total esto está en las manos de Dios. Y es cierto, pero ¿dónde queda tu responsabilidad frente a Dios mismo? Y por otro lado, aquellos que hacen o tienen una posición apasionada por alguna tendencia, donde es obvio que si usted tiene una posición apasionada, siguiendo ideas de hombres o siguiendo a hombres, propiamente dicho, es obvio que se está apartando de las enseñanzas de Dios. No estoy diciendo que usted no tenga una posición, estoy diciendo que primero en nuestras vidas es Dios, fundamentalmente. Y eso no podemos olvidarlo jamás, nunca podemos olvidarlo. Y nuestro país se ha llenado de odios, divisiones, enfrentamientos de familias, incluso hermanos que han dejado de hablarse, padres e hijos que han dejado de hablarse, y no estamos buscando sino seguir lo que el Señor nos dijo en las bienaventuranzas. Bienaventurado el conciliador, bienaventurado el pobre de espíritu, porque él está sediento de Dios. Bienaventurados los que lloramos, bienaventurados aquellos que seguimos su palabra, sería el resumen de las 9 buenas bienaventuranzas. Pero hoy debemos ser más prácticos todavía en la fe. En la iglesia ha existido una división teológica con respecto a las palabras de Pablo y a las palabras de Santiago. Pablo nos habla que nosotros somos justificados por la fe y
Santiago habla de que la fe sin obras es muerta. Sin embargo, yo estoy convencido que la interpretación de Santiago tiene que ver fundamentalmente con esa acción que llevamos los hombres de fe, mostrar todo el tiempo en palabras y en obras nuestra condición de fe. Porque debemos librarnos de todas esas viejas maletas y me gusta una en particular. Yo no sé si es de Wimmel, porque está bien viejita. Esta se usaban en el siglo pasado, antepasado. Yo no sé de dónde vino, ¿no? Pero yo me imagino que esa carga debe ser bien pesada, porque eso tendrá que ver con resentimientos. Y es increíble como las personas con resentimiento es que sacan un fichero y se acuerdan de lo más lejano que se puede acordar, que cuando el primo le pegó, lo miró feo, que la vecina hace 30 años cuando se mudaron la miró feo, en fin, este tipo de cosas. Y en este momento es una gran oportunidad para aliviar esas cargas. Recuerden siempre a Marcos 1:22, porque Jesús nos dijo, tened fe, y no como dicen los hombres, tenga fe en usted, tenga fe en fulano. No, él dice, tened fe en Dios. Bien claro lo dice. Pero, ¿dónde está tu responsabilidad? ¿Dónde está nuestra responsabilidad? A mí me duele cuando hay hermanos que dicen, por ejemplo, tienen 2 años sin buscar trabajo porque están muy cómodos. No estoy diciendo esto como una regla, es la excepción. Y de pronto los escucho decir, bueno, es que no encuentro trabajo. Y es cierto, el trabajo está un poco fuerte en encontrar. Pero como hijo de Dios siempre encontrarás una salida, porque somos proveedores. Y Dios nos provee primero a nosotros. Pero allí olvidamos de lo que yo también tengo que hacer. O sea, si Dios te dio capacidades, ¿qué haces con esas capacidades? ¿Por qué no las muestras? Ponla a rodar. ¿Ve? Te dio fuerza de voluntad, ponla a hacer. Y siempre encontrarás algo que hacer. Siempre encontrarás algo que hacer. Pero las personas, también en lo político, hacemos lo mismo. Por eso, en finanzas, cuando alguien me dice Dios proveerá, la pregunta que siempre nos hemos hecho en conceptos financieros es, ¿y si Dios ya proveyó? ¿Ok? Si ya te dio o te está dando, ¿qué estás esperando? Pasa en lo político también. Quiero hacer una reflexión sobre el día de hoy, bien importante, para darle respuesta a mis 2 bandos de hermanos. Aquellos que consideran que dejad a Dios que haga y Él simplemente, y aquellos que se meten profundamente a tomar parte de una manera apasionada, yo diría que en la carne, de las cosas de los hombres. No estoy llamando ni a lo uno ni a lo otro, sino que veamos esto con los ojos de Dios. En una prédica hablé un poco acerca de que nosotros nos desesperamos porque vemos con los ojos humanos. Los ojos de Dios son totalmente diferentes a los nuestros. Él ve no en términos, ni mide en términos de quinquenios, ni de decenios, ni siquiera de centurias. Él ve en términos de generaciones. Y les voy a colocar un ejemplo de por qué nosotros debemos votar, que tenemos la obligación como cristianos de hacerlo. Porque Él nos muestra en el libro 2 de Crónicas algo muy interesante, porque nos muestra desde la vida de Acaz, hijo de David, hasta el último, yo diría, que podría mencionar en este momento, que viene siendo pues el nieto de Manasés. En ese tiempo pasaron 129 años aproximadamente. Y pasaron estas cosas. Dice la palabra en el capítulo 14, 28, verso 1. Dice lo siguiente. Acaz tenía 20 años cuando comenzó a reinar y reinó 16 años en Jerusalén. Él no hizo lo recto ante los ojos de Jehová, en contraste con su padre David. Anduvo en los caminos de los reyes de Israel y aún así
aún hizo de metal fundido imágenes de Baales. Quemó incienso en el valle de Ben-Hinnom, e hizo pasar por fuego a sus hijos, conforme a las prácticas abominables de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Asimismo ofreció sacrificios y quemó incienso en los lugares altos, sobre las colinas y debajo de todo árbol frondoso. Entonces Jehová su Dios entregó en manos del rey de Siria, y lo entregó en manos del rey de Siria. Ellos lo derrotaron y le tomaron muchos cautivos. Ese es Acaz. Luego vino su hijo, Ezequías. Y Ezequías, dice la palabra, que reinó 29 años. Y Ezequías hizo todo lo contrario de su papá. Retoma al Dios de sus antepasados. Cambia todo lo que su padre hizo y vuelve a centrar sus ojos, o los ojos del pueblo, en Dios. Ezequías hizo cosas extraordinarias que también están reseñadas. Él nos habla, o la palabra nos habla de cosas como estas. Ezequías escribió carta a todo Israel y Judá, incluyendo las tribus de Efraín y Manasés, y se las envió para que acudieran al templo del Señor en Jerusalén a celebrar la Pascua del Señor, Dios de Israel. El rey, los jefes y toda la asamblea habían decidido de celebrar la Pascua en el mes segundo. No pudieron hacerlo en la fecha correspondiente porque muchos de los sacerdotes aún no se habían purificado y el pueblo no se había reunido en Jerusalén. Como la propuesta les agradó al rey y a la asamblea, acordaron pregonar por todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, que todos debían acudir a Jerusalén para celebrar la Pascua del Señor, Dios de Israel, pues muchos no la celebraban como está prescrito. Los mensajeros salieron por todo Israel y Judá con las cartas del rey y sus oficiales, y de acuerdo con la orden del rey iban proclamando: israelitas, vuélvanse al Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, para que Él se vuelva al remanente de ustedes que escapó del poder de los reyes de Asiria. No sean como sus antepasados, ni como sus hermanos, como se rebelaron contra el Señor, Dios de sus antepasados. Por eso Él los convirtió en objeto de burla, como ahora lo pueden ver. No sean tercos como sus antepasados. Sométanse al Señor y entren en su santuario, que Él consagró para siempre. Sirvan al Señor su Dios, para que Él retire su ardiente ira. Si se vuelven al Señor, sus hermanos y sus hijos serán tratados con benevolencia por aquellos que los tienen cautivos y podrán regresar a esta tierra. El Señor, su Dios, es compasivo y misericordioso. Si ustedes se vuelven a Él, jamás los abandonará. Fíjense esta segunda, reseña histórica, por llamarlo de alguna manera. No quiero hacer en este momento una observación teológica, en todo caso teocéntrica. Y aquí caemos en otro momento. Ustedes leen allí en el capítulo sobre todo 32, 31, 32, van a ver todo lo que aconteció en el reinado de Ezequías. Pero luego de Ezequías ocurrió lo siguiente. Él enferma, después pasan algunas cosas, él vuelve otra vez al poder con todas las fuerzas. Y después, al morir, entra Manasés. Manasés tenía 12 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 55 años. Pero hizo lo que ofende al Señor, pues practicó las repugnantes ceremonias de las naciones que el Señor había expulsado al paso de los israelitas. Reconstruyó los santuarios paganos que su padre Ezequías había derribado. Además eligió altares en honor a los Baales e hizo imágenes de la diosa Aserá. Se postró ante todos los astros del cielo y los adoró. Construyó altares en el templo del Señor, lugar del cual el Señor había dicho: en Jerusalén habitaré para siempre.
En ambos atrios del templo del Señor construyó altares en honor a los astros del cielo. Sacrificó en el fuego a sus hijos en el valle de Ben-Hinnom. Practicó la magia, la hechicería y la adivinación y consultó a nigromantes y a espiritistas. Hizo continuamente lo que ofende al Señor, provocando así su ira. Tomó la imagen del ídolo que había hecho y lo puso en el templo de Dios, lugar del cual Dios había dicho a David y a sus hijos Salomón: en este templo, en Jerusalén, la ciudad que he escogido de entre todas las tribus de Israel, habitaré para siempre. Nunca más arrojaré a los israelitas de la tierra en que establecí a sus antepasados, siempre y cuando tengan cuidado de cumplir todo lo que les he ordenado, es decir, toda la ley, los estatutos y los mandamientos que le di por medio de Moisés. Manasés descarrió a los habitantes de Judá, de Jerusalén, de modo que se condujeron peor que las naciones que el Señor destruyó al paso de los israelitas. El Señor entonces le habló a Manasés y a su pueblo, pero no le hicieron caso. Por eso el Señor envió contra ellos a los jefes del ejército del rey de Asiria, y ahí sigue la historia. Preso Manasés, colocado en cautiverio, él se arrepiente y después vuelve la cara a Dios y todo lo que había hecho lo elimina. Vuelve a reconstruir el templo en los términos que estaba y pues da una muestra de arrepentimiento. Sin embargo, en esos 55 años, inclusive, recuerden que Manasés mandó a matar a la línea profética, la acabó, mata a Isaías, que está pues considerado dentro de los profetas mayores. Y sobre Isaías tengo una palabra acá. Luego viene su hijo Amón. Su hijo Amón tenía 22 años cuando ascendió al trono, dice la palabra, y reinó en Jerusalén 2 años, pero hizo lo que ofende al Señor, como lo había hecho su padre Manasés, y ofreció sacrificios a todos los ídolos que había hecho su padre y los adoró. Pero a diferencia de su padre Manasés, no se humilló ante el Señor, sino que multiplicó sus pecados. Los ministros de Amón conspiraron contra él y lo asesinaron en su palacio. A su vez, la gente mató a todos los que habían conspirado contra él y en su lugar proclamaron a su hijo Josías. Josías tenía 8 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 31 años. Josías hizo lo que agrada al Señor, pues siguió el buen ejemplo de su antepasado David. No se desvió de él en el más mínimo detalle. En el año 8 de su reinado, siendo aún muy joven, Josías comenzó a buscar a Dios, al Dios de su antepasado David. En el año 12 empezó a purificar a Judá y a Jerusalén, quitando los santuarios paganos, las imágenes de la diosa Aserá y los ídolos y las imágenes de metal fundido. En su presencia fueron destruidos los altares de los Baales y los altares sobre los que se quemaba incienso. También fueron despedazadas las imágenes para el culto de Aserá, y los ídolos y las imágenes de metal fundido fueron reducidos a polvo, el cual fue esparcido sobre las tumbas de los que le habían ofrecido sacrificio. Quemó sobre los altares los huesos de los sacerdotes, purificando así a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y Neftalí y en sus alrededores. Y en toda la región de Israel destruyó los altares, redujo a polvo los ídolos y las imágenes de la diosa Aserá y derribó los altares para quemar incienso. Luego regresó a Jerusalén. Esto es extraordinario y quiero ahora hablar de Isaías. Es interesante cómo el Señor plantea las cosas y hermosas a su vez. Aquí voy a referirme a Isaías en 2 aspectos. En el 51, perdón, en el 53, en el primer capítulo de él, habla claramente de lo que él encontró y llamó al arrepentimiento. Llamó pues en contra del pecado. Pero él nos regala en 53, 3 a 8,
una palabra de esperanza, porque él narra la venida no solamente del Mesías, sino lo que él iba a vivir. Y él dice lo siguiente: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros estuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molidos por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Cito a Isaías, que fue un profeta en los tiempos de Ezequías, y que fue muy estimado por Ezequías. Quiero decirles esto porque la mirada de nosotros es finita, es chiquita. Es esa mirada muy humana que esperamos que en términos de meses e incluso en términos de año o de quinquenios o de decenios pasen las cosas. Dios no lo ve así. Imagínense ustedes a Manasés, 55 años en el poder. 55 años de los cuales 50 haciendo mal. Su padre 29 años. Su hijo 31. El último. El que lo siguió 2 años. Imagínense ustedes toda esa trayectoria desde Acaz, hijo de David. El Señor nos mide en términos generacionales. Si hubiese existido allí una república, probablemente hubiésemos ido a elecciones. Lo que quiero decir con esto es que de Dios es la tierra y su plenitud, y nunca lo vamos a olvidar. Él nos la legó a nosotros para cuidarla, para labrarla y cuidarla. Ha sido delegada, dada a nosotros. Y la tierra está compuesta por continentes y por naciones, por países y por ciudades donde nosotros habitamos. Y por lo tanto, el gobierno de Dios está sobre nosotros siempre. No olvidarlo. Marcos, tengamos fe en Dios, en su gobierno. Pero hay algo interesante. Los hombres o nos apartamos o nos acercamos más a Él. Y como nosotros vimos acá, los mandatarios o nos acercan o nos alejan más a Él. De eso se trata.